la regularización. El segundo elemento es alguna, digamos, tipo de programa de trabajadores huéspedes para que se siga satisfaciendo la demanda por trabajadores tipo los mexicanos en Estados Unidos. Y también me parece que el otro tema importante sería pensar en un manejo más conjunto de la frontera más binacional. Se ha avanzado algún poco en los últimos 3 años, se inauguraron 3 nuevos cruces fronterizos, pero evidentemente nos falta infraestructura, evidentemente hay un plan de hace 4 años del gobierno de Obama y del gobierno de Calderón, de 3 años, que se llama la frontera del siglo XXI. Tiene algunos avances incipientes, pero la verdad se necesita mucho más. Tenemos que tener una frontera mucho más segura y también mucho más eficiente, sobre todo con un manejo más binacional, no que hay una parte de Estados Unidos y una parte mexicana. Ahí nos falta mucho por avanzar y digamos, ahí puede ser uno de los temas importantes porque la frontera, la falta de infraestructura fronteriza está representando un cuello de botella para la expansión del comercio y las inversiones y para yo diría, para toda la integración económica de México en Estados Unidos. Entonces, ahí hay un tema muy importante que le pega a lo migratorio, que le pega a la seguridad y que le pega a la competitividad regional. Parece que urge mejorar la frontera, urge mejorar la parte de infraestructura, porque ha habido mucha inversión, sobre todo de parte de Estados Unidos, desde el famoso 9/11 del 2001, pero sobre todo esa infraestructura para el tema seguridad. Necesitamos enfatizar el tema eficiencia sin perder seguridad. Mira, ha sido una experiencia muy rica, es un grupo de investigadores de México y de Estados Unidos que nos reunimos a hablar sobre los mexicanos y los migrantes mexicanos en los dos lados de la frontera. Un poco con la idea de entender que es una población que se mueve de un lado a otro, que es una población que lo que le pasa en un lado influye en lo que pasa en el otro. Y buscar creo que una de las conclusiones de nuestro trabajo es la necesidad de buscar respuestas integrales, un enfoque binacional. Y te voy a dar el ejemplo de los estudiantes nacidos en Estados Unidos, hijos de mexicanos o mexicanos que están regresando a México. Entonces, bueno, uno necesita entender cuál fue el sistema educativo que enfrentaron en Estados Unidos, los problemas que enfrentaron en Estados Unidos y las ventajas que tenían allá para entender cuál es su proceso de integración o qué es lo que están viviendo en su experiencia de vuelta a México, ¿no? En realidad el estudio señala, bueno, que es una población muy compleja, que normalmente los menores, cada vez menos, pero los menores son una población invisible cuando uno habla de migración. Y nosotros hablamos de niños que son migrantes en sí mismos y que tienen que enfrentar todo este proceso de adaptación, pero también de niños que se ven afectados por la migración de otros, sus padres, sus familiares, sus hermanos, y cómo influyen en las dinámicas familiares y cómo influye en el contexto de la comunidad y sobre todo, dado que es el capítulo de educación, cómo influye en toda su trayectoria educativa. Creo que hay muchos puntos en la agenda, creo que el estudio señala cosas que necesitamos entender con mayor profundidad, pero sobre todo yo llamaría por este enfoque binacional y por entender todo lo que están viviendo los menores en este contexto de cambio de los patrones de migración que estamos viviendo hoy en día. Desde luego, este es un estudio hecho por expertos en cada uno de los temas, salud es uno de ellos, de los dos países. Tenemos expertos en migración, pero también buscamos expertos en el tema de salud, en el tema de trabajo, etc. En el caso de la salud es evidente que la población mexicana que está trabajando en Estados Unidos está expuesta a riesgos en los dos países, no únicamente en Estados Unidos, también pueden estar expuestos cada vez más a estos riesgos en México. Cuando, por ejemplo, las personas que trabajan en la agricultura allá llegan a trabajar aquí, a poner su propia empresita de productos comerciales o de exportación agrícolas. Sin embargo, no hay un control sobre la exposición a estos riesgos cuando la población cambia de país, cuando esas personas se van o cuando esas personas vuelven. Es muy importante que sí las haya, porque tenemos que atender a esa población, es decir, las condiciones de vida de esa población se van a deteriorar a menos que sean atendidos de manera preventiva pronto. Y por otro lado, porque es necesario que haya un mecanismo de compensación financiera entre los dos países que permita que los costos asociados con los riesgos de trabajo sean compensados a los trabajadores de donde vengan, aunque no adquieran la enfermedad relacionada.
En este momento, con la falta de movilidad, los mercados de trabajo son menos complementarios. Es decir, no se está promoviendo que las condiciones de trabajo, de salario, etcétera, de producción de los dos países sean complementarias. Este es un error. Esto sí se promovió de 1994 a 2000, pero a partir de 2001 se trataron otros puntos de la agenda y este se hizo mucho menos importante. Esto debería volver a tratarse. Esta es una muy buena oportunidad para que el punto de la complementariedad entre los dos mercados laborales se aproveche. La fortaleza de la región de América del Norte está en esa complementariedad que ahorita se desperdicia. Sí, cómo no. Tenemos, como se sabe, más de 12 millones de mexicanos, 10% de la población que está en Estados Unidos con diferentes situaciones de residencia y muy diferente situación de acceso al sistema de salud norteamericano. Si bien el gobierno norteamericano hace esfuerzos para darle acceso a los migrantes, hay enormes barreras todavía que lo limitan. Esto significa que los mexicanos están expuestos a factores de riesgo en el trabajo, a factores de riesgo en la convivencia, también sobre todo en lo que es el proceso de migración mismo, y que llevan a enfermedades muchas veces crónicas, muchas veces graves, y que finalmente van a repercutir en el bienestar tanto de esta población como de todos los mexicanos. ¿Por qué de todos los mexicanos? En México, pues, porque estas son familias que mandan importantes remesas al país, aproximadamente 22,000 millones de dólares, un 3% del Producto Interno Bruto de México, y que mucho de esto se está gastando en México en servicios médicos, tanto para ellos como para sus familias. De tal suerte que son dos sistemas de salud muy integrados por la población, por los flujos comerciales, por los riesgos que van de México a Estados Unidos y viceversa. Entonces, esta población, 12 millones, y sobre todo los que no tienen documentos y máxime los que regresan, debe ser una población que el sistema de salud de México debe de considerar como parte integral de la población en su conjunto, lo cual desafortunadamente no lo es siempre, porque hacemos las estimaciones de gasto en salud para la población censal, aquella población que está en México y que responde pues al censo y que se considera. Nuestra Constitución nos habla de que tenemos una responsabilidad para los residentes en México, no así los que están fuera. Claro, hoy en día ya se reconoce la importancia de la protección consular, la protección a esta población en Estados Unidos, pero todavía nos hace falta mejorar las relaciones diplomáticas, mejorar las relaciones con la comunidad, con los trabajadores, para que pues, tengamos muy presente esto. Ahora, enfocando ya en temas de salud más específicos, el tema de la diabetes, que es una epidemia en México, lo es todavía más grave entre la población de mexicanos en Estados Unidos. Se exponen más a factores de riesgo para la diabetes y tienden a enfermar. Y esto lleva a complicaciones, muchas de las cuales justamente obliga al retorno. Y son complicaciones como por ejemplo renales que requieren de diálisis, que aún en el mejor de los casos en México el Seguro Popular no cubre. Entonces es un problema de salud que no logra ser resuelto y que viene a imponer una muy fuerte carga para la protección social y para la respuesta social en México para esta población. Hay otros problemas importantes, factores de riesgo, como es el tabaquismo, drogas, la exposición a estilos de vida no saludables. Todo esto contribuye pues, a estos problemas y tenemos pues, que considerarlo como una sola población que es de mexicanos en el extranjero, pero con una enorme conectividad con México. La cifra de 22,000 millones es del total de la remesa. Wow. Lo que gastan en salud, según diferentes estudios, hemos visto estudios que ahorita no presenté, pero que van de un 10% en el menor de los casos hasta 31% del total. Esta última cifra con base en estudios muy rigurosos, hechos con base en la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto. Entonces, en cualquier escenario es una cantidad muy importante de dinero que está regresando a México vía la remesa para atender problemas de salud de los familiares de los migrantes y que en su mayoría se gasta en servicios privados y la totalidad se gasta
como decimos, de bolsillo. Esto no es un dinero que vaya a comprar seguros de salud en México, sino que va a pagar directamente al médico al momento en que se presenta la necesidad o en la compra de medicamentos, que significa que es una forma de gastarlo muy ineficiente, mucho se va a desperdiciar, mucho responde a un diagnóstico que pudiera haber sido regularmente hecho pues, por falta de recursos diagnósticos más sofisticados, de tal suerte que hablamos de un potencial de mejora en términos de la utilización de esos recursos con base en fórmulas aseguradas y donde el Seguro Popular podría captar parte de ese recurso o bien seguros distintos, paquetes de servicios apropiados a las necesidades de los migrantes y en los cuales ellos tengan confianza para poder comprar esas pólizas y así beneficiarse de ese gasto. Decíamos que si en la estimación de un 24% de ese total de los 22,000 millones, aproximadamente equivale al total del gasto del Seguro Popular. Digamos, son cantidades equivalentes, lo que nos deja ver el potencial de ahorro que podría haber, porque en teoría el Seguro Popular debe de estar ya cubriendo la mayor parte de las necesidades de salud para las cuales ese dinero se está gastando. O sea, si hubiera más confianza en los servicios médicos de la Secretaría de Salud que están financiándose con el Seguro Popular, en pocos años podremos ver un decremento importante en el gasto de remesas en salud y que mejor se gasten en áreas más productivas de inversión social. Hemos visto que la regularización de la migración ha encontrado fuertes obstáculos, sobre todo en el Congreso norteamericano, porque hay diferentes visiones, muchas de ellas no, digamos, basadas en datos poco fundamentados, pero finalmente existe la percepción de que los mexicanos van a Estados Unidos a abusar de servicios públicos. Es muy importante que quede muy claro que el sistema de salud de México tiene la capacidad y tiene la voluntad de ofrecer servicios médicos integrales a los migrantes a su retorno, de tal suerte que esto pueda favorecer una regularización, porque las autoridades en Estados Unidos, pero también las mexicanas, verían que conforme se da una visa de trabajo, esa visa está respaldada por un acceso garantizado a servicios médicos integrales en caso de ser necesarios, sobre todo para atención digamos, de hospitalaria. Por supuesto, la atención primaria, el primer nivel de atención, los problemas de salud más sencillos, así como las emergencias, serían atendidas o deberían de ser atendidas en Estados Unidos o en Canadá. Pero también para eso debe tenerse una prima de aseguramiento, esto es no nada más dejarlo a un gasto de bolsillo. Entonces, una fórmula de aseguramiento integral debe incluir atención primaria en Estados Unidos y atención hospitalaria en México. Esa es la complejidad de una póliza de seguro de esas características, pero es una complejidad que confiamos que se puede resolver. Hemos hecho análisis bastante detallados que dejan ver que hay infraestructura, capacidades, sistemas informáticos y de financiamiento en su lugar para poder ofrecer este tipo de aseguramiento. The plight of migrant workers is one of Canada's most shameful secrets. Most of the people who come to Canada as migrant workers leave their homes and families to improve their quality of life and to create a better future for their children. Leaving behind loved ones is hard enough, but once they get to Canada, many migrant workers then find themselves encountering a long list of obstacles and hardships that include social isolation, discrimination, and of course, exploitation. As labor advocates, we historically face strong resistance from governments who use migrant worker programs to please the corporate interest instead of looking at migration from a labor and a human rights perspective. At the same time, the average Canadian is kept in the dark about the mistreatment of migrants and how the exploitation undermines our global reputation and the importance of labor rights for everyone. Canada is a country that was built by migrants, and as Canadians we must respect the tremendous contributions made by migrants to every aspect of our past, present, and of course our future. They are essential to our economic development and the rich diversity of our culture. Our goal is to work with stakeholders in Canada and around the world to create conditions that will permit all workers to exercise their labor rights in Canada and the United States.
To achieve this goal, we must not only look into the roots of the inequality, but we must also continue as leaders in fighting for change that allows for the training and protection of Mexicans abroad. This perspective calls for legislative and administrative reforms in both countries. We need a system that respects the fundamental rights of the workers. To help achieve that, a strong migrant movement has gained momentum in Canada over the last 10 years, and together we have faced some major obstacles and won some important battles. The Mexican government should also be supporting the movement to organize migrants, and the Mexican consular must play a key role in helping migrants to secure equal rights. Their obligation towards Mexican nationals abroad should be understood under a larger and more human perspective, that one that takes into account the social repercussions of a strong migrant movement and works towards the building of a network of allies that will help raise the voice of migrant workers' rights. And we must also build a general consensus to force the Canadian and the American governments to finally stop the criminalization, the exploitation, and the discrimination of migrant workers. Until now, governments have not been held accountable for treating migrant workers as second-class citizens. Migratory reform must propose an integrated response that will benefit employers, workers, and society alike. This can only be done by guaranteeing real access to justice, along with public services and protections to every worker regardless of their citizenship. Assuring fair and equal working conditions for everyone will actually strengthen our economies and contribute to every country's competitiveness in this global market. Migrants have shown that they can stand up for their rights wherever they are. As labor activists, I feel it is our responsibility to stand shoulder to shoulder with them and give them the support every step of the way. You know, proponents of NAFTA announced as a solution to poverty and inequality almost 20 years ago. But since then, the equality has grown, especially for workers who migrate to the north and find themselves in conditions of discrimination and exploitation. You know, more and more Mexican workers are traveling to Canada through migratory worker programs, but the regulation of these programs is very poor because enforcing the rules has been left to the employers themselves. The Temporary Foreign Workers Program, which was created about 10 years ago and is a major source of concern for the Canadian labor activists and the entire progressive movement. Ever since it was introduced, the TFW, Temporary Foreign Workers Program, has proven to be a complete failure in terms of respecting basic human rights. While other migrant worker programs like the Seasonal Agricultural Workers Program consider bilateral negotiations and enforcement, the new TFW program leaves no room for negotiation for the living conditions and the working conditions of Mexicans abroad. Consular protection is also proven to be ineffective, and the lack of proper training in Mexico has resulted in constant violation of workers' rights unbeknownst to the workers. In fact, a recent study proved that 75% of the employers in Canada are violating the rights of migrant workers. The result is that migration for the first time in Canadian history is not benefiting Canadian or Mexican communities. Trying to fix the problems of the migrant workers system simply through labor management contracts has so far proven to be a failure. The key to finding a lasting solution to essential human rights issues is through a series of bilateral discussions. For more than a decade, UFCW Canada has advocated for temporary Mexican workers in Canada. This includes lobbying provincial and federal governments to reform the labor and immigration policies that are having a significant impact on conditions faced by migrant workers. But we also need to raise awareness through national and international tribunals that denounce Canada's poor performance on this matter. While pushing to create legal conditions for a better tomorrow, we have also developed immediate assistance for the immediate needs and issues facing Mexican workers in Canada.
In collaboration with the Agricultural Workers Alliance, the AWA, we have set up a network of 10 support centers in 4 of our Canadian provinces that provide workers with free and anonymous services by Spanish-speaking staff. The support centers, unlike the consular offices, are located in regions with high concentration of migrant workers, and they have an outreach capacity that covers almost 85% of the migrant population. The development of this network and the collaboration with various community groups allow us to be in a steady contact with the workers and to provide quick answers and solution to their problems and concerns. Because we believe an informed Canadian society would never allow for violation of migrant workers' rights, we are also making a strong commitment to raising public awareness and to engaging the public about the current status of migrant workers. Every year we publish a report on the status of migrant workers, which is sent to every member of Parliament and concerned ministries. At the same time, we become the reference in matters of migrations. We have developed a close relationship with the academic community, the faith and community groups to push for constant and consistent reforms that demands the recognition of migrant workers' rights. And for the last 5 years, we have for the last 5 years, we have allocated resources to our international presence with the objective of strengthening institutional working relationships with Mexican officials. We have signed collaboration agreements with the governments of Michoacán, Tlaxcala, Guerrero, the DF, and Oaxaca. Together we are working on the development of a stronger network that will allow for the prevention, the training, and the protection of migrant workers both in Mexico and in Canada. In matters of training and prevention, we propose a closer relationship with the Minister of Labor and Social Protection through Sistema Nacional de Empleo, and we are convinced that the Mexican government should be more involved in the recruitment and placement of migrant workers, which would decrease costs for both the employers and the workers. In matters of training, UFCW Canada has developed an online platform that addresses issues like labor rights and human rights, health and safety, and other issues. And with the collaboration of the Mexican academic institution, this type of program could translate into certification programs for workers. At this point, a closer presence of the state-level institution that work in contact with the SNE can facilitate the application of the program. In terms of the protection, UFCW Canada can work in closer relationship with the consular offices to ensure that every worker has access to the support needed no matter where they are. We are convinced that together we can develop a comprehensive migration agenda that will benefit both migrants and Canadian society. The time is ripe for fundamental change, and to achieve that change, we must work together and must involve every stakeholder in this important political debate for the future.